Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Mi nombre es Ricardo Cornejo y hoy día estamos empezando una nueva clase de preparación para la licencia clase C, ¿ya? De esta forma vamos a retomar la clase que estábamos haciendo ayer, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca de los consejos si adelanta usted con una motocicleta, ¿ya? Visibilidad dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad, ¿ya? Ahí la palabra clave es máxima seguridad. ¿Por qué? Porque si viene un vehículo de frente, no adelante, ¿ya? Si hay poco espacio, no adelante. Si el vehículo que va adelante suyo va al tope de la velocidad, tampoco adelante. ¿Para qué? ¿Ya? Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Luego dice, aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible, ¿ya? Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir mayor aceleración. Amigos, recuerden que velocidad no es lo mismo que aceleración, ¿ya? No es máxima velocidad, es máxima aceleración, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos que acelerar lo más posible, pero sin sobrepasar la velocidad máxima legal permitida en ningún momento, ¿ya? Después dice, señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente o con la otra luz intermitente. Importantísimo, ¿cierto? Primero, que el momento y el lugar sean adecuados, ¿ya? Luego, señalice todos sus movimientos, tanto cuando empieza a adelantar como cuando está terminando la maniobra. Después dice, una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Recuerden que los vehículos que vamos a adelantar van a tener un campo de fuerza imaginario, ¿cierto? Y ese campo de fuerza también abarca la parte delantera, digamos, del vehículo que estamos adelantando. Por ende, tenemos que acelerar para salir de ese campo de fuerza y minimizar las posibilidades de un choque por alcance. Atención, dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Esto es súper importante. No todos los vehículos igual. No es lo mismo adelantar a esa minivan que está ahí que adelantar al camión. Hay condiciones en las cuales, por ejemplo, el camión mueve una gran cantidad de viento y ese viento puede afectar la estabilidad de nuestra motocicleta, ¿ya? Así que hay que ir muy atento. Y dos, a veces el viento está soplando de un lado, derecha o izquierda, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a realizar el adelantamiento, ese aire nos afecta. Cuando estamos detrás del camión o cuando vamos por el lado del camión, mejor dicho, ese aire puede afectar más o menos y también desestabilizar la motocicleta. Entonces es muy necesario estar en todo momento lo más atentos posible. Claramente que si estoy en condiciones climáticas muy adversas, a lo mejor tengo que pensarlo mucho para ver si es recomendable adelantar o no, ¿ya? Recuerde, nunca adelante a su propia razón. Recuerde siempre eso. Dice separación entre vehículos. Ya dice, cuando circule por la vía, dos
cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe tener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarnos, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Esto yo lo traduzco como que cuando voy en circulación normal en una carretera, por ejemplo, mínimo debe haber un espacio como de 3 autos entre yo, ¿cierto? Y el auto que va adelante. Siempre digo que entre más espacio, mejor. Obviamente tenemos que cuidar de no obstruir, ¿cierto?, al resto del tránsito por ir yendo más lento para tratar de generar más espacio, ¿ya? Todo eso depende de cada una de las situaciones. Pero si me dice que un vehículo tiene que ingresar de forma segura en el espacio que estoy, mínimo, ¿cierto? Tiene que quedar un espacio adelante y un espacio atrás del vehículo que va adelantando cuando ingresa en la circulación. Para eso, de forma fácil, yo podría decir que podrían ser unos 3 autos. A eso me refiero. No digo que sea algo directo, digo que es una forma de entenderlo, ¿ya? Y que el espacio, ¿cierto? Siempre es recomendable tener más espacio a menos espacio, ¿ya? Conducción en curvas, dice. Dice, el vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿ya? Los vehículos que van circulando, ¿cierto? Y en este caso, principalmente las motocicletas, es muy común ver que una curva, ¿cierto?, afecta al motociclista y el motociclista termina teniendo un accidente, ¿ya? En las curvas inciden muchas fuerzas, ¿ya? Incide la inercia, la fuerza centrífuga, si quiero frenar, la fuerza de frenado, etcétera, ¿ya? Para ello es importantísimo que las curvas se tomen a una velocidad muy moderada, a una velocidad a la cual yo estoy seguro que voy a ser capaz de controlar la moto. Piensen que en una curva yo puedo encontrarme con aceite, con petróleo, con agua, con tierra, ¿ya? Y eso podría hacer, ¿cierto?, que resbaláramos y perdiéramos el control. Más fácil es que eso nos haga perder el control entre más rápido vamos, ¿ya? Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Es decir, entre más cerrada es la curva, ¿cierto? Más, imagínense que esto es una curva que no es cerrada, esto es una curva que es muy cerrada. Perdón, ¿ya? Imagínense que tengo una curva que es muy cerrada, ¿cierto? O una curva que es menos cerrada. Entre más cerrada sea la curva, más complicada va a ser, más difícil va a ser poder mantenernos en el camino. Entre más abierta es la curva, más fácil va a ser que nosotros podamos mantenerlo en el camino, ¿ya? Entonces, entre más cerrada sea la curva, necesitamos, ¿cierto?, tomar la curva lo más lento posible. Tampoco sirve que yo diga, no, yo tomo esta curva todos los días a 60 kilómetros por hora y siempre la puedo pasar, o 80 kilómetros por hora y siempre la puedo pasar. ¿Por qué? Porque las condiciones del camino pueden cambiar. Puede que yo iba a pasar y hace 5 minutos, ¿cierto? Un camión pasó botando combustible, petróleo, ¿ya? Diésel, y quedó el camino, la carretera resbalosa. Y por ese motivo, ¿cierto? Ya no va a ser posible pasar esa curva a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque voy a tener menos adherencia, ¿ya? Por eso siempre las curvas
ojalá pasarlas lo más lento y controlado que podamos, ¿ya? Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿cierto? Claramente los pilotos se inclinan para poder pasar mejor la curva, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Recuerden que siempre tienen que reducir la velocidad antes de la curva, no dentro de la curva. Si usted reduce la velocidad dentro de la curva, va a tener el problema de que va a tener otra fuerza actuando, ¿cierto? Y va a ser más difícil poder controlar el conjunto de las fuerzas que permiten que la moto vaya por donde tiene que ir, ¿ya? Que permiten que la moto siga la trayectoria deseada. Dice, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. Ahora, ¿cuál es el punto de fuga? El punto de fuga es donde un camino, ¿cierto? Se va juntando, yo miro a lo lejos un camino que es recto, ¿cierto? Su punto de fuga es donde el lado derecho de la calzada se junta con el lado izquierdo de la calzada y terminan, ¿cierto? Así, unidos, a la vista, ¿ya? En las curvas, el punto de fuga se acerca muchísimo. ¿Por qué? Porque como es una curva, el lado interno con el lado externo se juntan mucho más rápido, ¿ya? Ahora, entre más cerca de mí vea el punto de fuga, más cerrada es esa curva. Entre más lejos esté el punto de fuga de la curva, más o menos cerrada va a ser esa curva, ¿ya? Entonces, ojo con ello. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y el trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierra más de lo previsto en su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se puede decidir un proyecto de maniobra. Esto es la velocidad que voy a ir, el trazado que voy a seguir, ¿ya? La velocidad más el trazado, ¿ya? El proyecto de maniobra para esa curva. Importantísimo ir atento para tratar de anticipar todo lo que podamos anticipar, pensar, ¿ya? Esta curva es cerrada, esta curva es abierta. Al ver nosotros, ¿cierto? Con anticipación, si la curva es cerrada o abierta, podemos decidir por dónde pasar, a qué velocidad pasar, etcétera, ¿ya? Muy atentos también debemos estar a las señaléticas que nos indican curva cerrada, curva y contracurva, zona de curvas, curva cerrada a la derecha, curva cerrada a la izquierda, curva en U, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio, ¿ya? Es decir, la curva no se pasa frenando. La curva, ¿cierto? No puedo yo eh, hacer el paso por curva, ¿cierto? A mayor velocidad y luego asustarme y frenar. No puedo, ¿ya? No debo en realidad. Dice
Dice, en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. Si al virar la rueda trasera resbala, ¿cierto? Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada. Eso, eso quiere decir que si la rueda trasera se va yendo hacia la derecha, yo debo girar el manubrio un poquito hacia la derecha para que la rueda delantera la siga, ¿ya? Después dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Ojo, ¿cierto? Ojo, ojo, ojo con pasarnos en la otra pista. Nosotros tenemos una curva que podemos tener una curva que en la que los vehículos circulan en un sentido y en el otro sentido de vuelta, ¿cierto? Si yo me sobrepaso del lado, de mi lado de pista, es muy probable que me encuentre con un vehículo de frente. Ya, muy probable. Eso no se hace nunca. La línea continua debe ser una barrera tal como si fuera una barrera física, ¿ya? Tal como si hubiera una lámina de metal puesta ahí impidiendo el paso hacia el otro lado, ¿ya? La rueda debe ser, ¿cierto? Perdón, el giro, y dije la rueda, nada que ver, el giro, ¿cierto? Debe ser por el medio, ojalá, de la calzada. Existen trazadas, ¿ya? Por ejemplo, que empiezo por el borde externo, me voy al borde interno y luego voy al borde externo de nuevo, como para suavizar la curva, ¿ya? Pero eso ya es tema de conductores más avesados, por decirlo así, o con más experiencia. Entonces, tengo que ir, ojalá, siempre por el medio de la pista. Si no puedo mantenerme en medio de la pista, significa que estoy yendo muy rápido y no puedo mantener la moto por donde tiene que ir, ¿ya? Luego, cuando ya se tiene más experiencia, uno puede ir formando distintas trazadas, ¿ya? Pero al principio, siempre tratemos de hacerlo con la menor velocidad posible y a una velocidad que sepamos que vamos a poder controlar la motocicleta en muchas condiciones distintas. Entonces dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra las barreras de contención. Luego dice, lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. ¿Ya? Lo mismo que estoy hablando. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda y en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Aparte, cierto de que cuando voy por el medio tengo un margen hacia la derecha y hacia la izquierda. Debo pensar que las orillas de las pistas también normalmente están contaminadas. Tienen tierra, tienen agua, tienen restos de combustible, etcétera, ¿ya? Entonces, también es mejor ir por el medio porque por el medio voy a tener mejor em,
como dijéramos. Voy a tener más limpia la pista y voy a tener mejor adherencia. Aquí habla de la conducción con acompañante, ¿ya? Conducción con acompañante. El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido que con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero, sea mi esposa, mi hijo o cualquier persona, ¿cierto? Pero sobre todo si son personas que siempre viajan con nosotros, deben estar bien equipadas. Es el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas y chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Ahí recién se sube el pasajero a nuestra moto, ¿ya? Luego dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros correspondientes instalados en la motocicleta. Las motocicletas normalmente tienen dos tipos de asideros. O es una correa que queda entre las piernas del copiloto, ya cuando se sienta, o son asas que quedan como atrás del copiloto, como en la parte de los glúteos prácticamente, ¿cierto? En esa parte van las asas y también se puede afirmar. Podríamos decir que en una como que va hacia adelante, afirmado hacia adelante, y en la otra va hacia atrás, ¿ya? También existen otras motocicletas en las cuales el copiloto tiene una especie de respaldo, ¿ya? Que también sirve bastante para la comodidad y la sujeción, ¿ya? El pasajero, dice, se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando, ¿cierto?, la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas, ¿ya? Ahorcadas significa la típica posición, ¿ya? Se debe agarrar con firmeza, mantener en todo momento, esta parte no lo habíamos leído, mantener en todo momento los dos pies por encima de la estribera, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido, ¿ya? Súper importante porque a veces bajan los pies, uno parte, ¿cierto? Y con el mismo pedalín donde debería estar su pie, ¿cierto? Le hace como una palanca en la pierna y le puede hacer daño, ¿ya? Así que ojo con ello. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de sus pies dentro de ella, ¿ya? Entonces, ¿qué es peligroso en la motocicleta? Sobre todo para el acompañante que no está quizás tan familiarizado como nosotros con la moto, la cadena del sistema de transmisión, ¿cierto? Y además de ello, el escape, que se calienta muchísimo y necesitamos que no se caliente, o sea, que no lo vayamos a tocar en el fondo. Ahora, muy importante es que alguien me levantó la mano. No alcancé a... Denme un segundo. No alcancé a ver quién era. Marcela puede haber sido, que me levantó la mano. Me puede mandar mensajes por el chat, Marcela, o cualquiera que quiera mandar mensajes por el chat, ¿ya?
Ya, entonces súper importante, ya hay algunos chistes por ahí que dicen que a veces la gente se quemaba, ¿cierto? Una pierna y le quedaba marcada la marca de la moto en la pierna, ¿ya? Entonces eso es más o menos verdad. ¿Por qué? Porque mucha gente, sobre todo en verano, le encanta andar con short, las mujeres, ¿cierto? Con falda en las motos y con las piernas descubiertas, ¿ya? Eso, ¿cierto? Hace que sea mucho más fácil que la persona se queme la pierna, ¿cierto? Eh, y antiguamente los escapes decían, justo en la parte como más expuesta del escape, decía Honda o decía Yamaha, ¿cierto? Y toda esa parte era metálica. Entonces, claro, la gente se quemaba y efectivamente le quedaba la marca, ¿cierto? De la quemadura con la marca de la moto en la pierna. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, pasa mucho también con los niños, que los niños les dicen, vamos a dar una vuelta a la manzana, se dan una vuelta y como el niño no se preparó, no se puso pantalones, no tiene equipo de moto, etcétera, ¿cierto? Cuando se va a bajar, toca el escape y se quema. Así que eso pasa harto y tengan cuidado porque pueden llegar a ser quemaduras graves las que puede producir un escape. Ya un escape está a muchísima temperatura en ciertos momentos. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. ¿Ya? Súper importante. Usted siempre, como pasajero, al pasajero siempre hay que decirle que se mantenga atrás del piloto. ¿Ya? No que vaya así, no que vaya tratando de moverse para hablarle a la cara, no sé. ¿Ya? No que se incline, no que se dé vuelta, no, siempre idealmente en esta posición puede mirar hacia los lados sin problema, pero no más que eso. Y como consejo, ya, yo anduve harto tiempo con mochila en la moto, que era que es mi actual esposa, ¿cierto? Entonces llegamos al final a un acuerdo en el que yo le pedí que ella no hiciera nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces yo me inclinaba y ella trataba también como de hacer, por inercia, trataba de hacer como el mismo movimiento que hacía yo y resultaba que a veces nos desestabilizábamos, ¿ya? Entonces, ¿qué le decía yo? Que no hiciera nada, que solamente se relajara y que si sentía que la moto se inclinaba, siguiera nomás, que se afirmara bien de mí y nada más, ¿ya? Pero hay veces que la gente inclusive mueve la cabeza hacia afuera y como la moto va inclinada, eso la puede llegar a desestabilizar. Así que, ojo con ello, tratemos de preparar a los copilotos o a los pasajeros y que sepan que en algún momento la moto se va a inclinar y puede ser que se incline harto, ¿ya? Cuando uno sale a caminos de montaña, a rutas con muchas curvas, con curvas muy cerradas, a veces uno inclina harto la moto. Entonces es súper importante que el pasajero se mantenga tranquilo para no tener problemas ni complicaciones, ¿ya? Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos, ¿ya? Eso se lo está hablando el pasajero. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? Además de que un trayecto largo, si es que el camino no es tan bonito, es refome, ¿cierto? Normalmente a los copilotos eh, tienen necesidades de, por ejemplo, ir al baño, etcétera, ¿ya? O simplemente descansar. No todas las motos son tan cómodas, ¿ya? Y como no todas las motos son tan cómodas, necesitamos, ¿cierto?, hacer paradas frecuentes para ir descansando en intervalos de tiempo. Alumnos, ¿les puedo hacer una consulta? ¿Cómo se escucha mi audio? ¿Escuchan ruido de atrás o no? Personas hablando, etcétera. Marcela Araya, creo que esa clase es a las 9, pero no la hago yo, así que no estoy seguro. Puedes consultar en el WhatsApp de Práctica Test, ¿ya? Ya, gracias César Lara. ¿Se escucha bien entonces? ¿No se escucha bulla así como de gente hablando? Aquí al lado mío, al otro lado, digamos, de la pared, hay como un grupo de gente y yo escucho la bulla, por eso les pregunto si a ustedes se les escucha o no. Ya, genial. De todas formas, se supone que los audífonos que estoy usando tienen como cancelación de ruidos. Entonces quería ver si funcionaban bien. Gracias, chiquillos, se pasa.
Denme un segundito. Denme un segundo, chiquillos, por favor. Para Marcela Araya, la clase es efectivamente hoy a las 9 de la noche, Marcela Araya, la clase para clase B, ¿ya? La clase para clase B es a las 9, Marcela, ¿ya? La revisé ahora. Gracias, Sergio, se pasó. Ya, seguimos ahora con la clase, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces seguimos. Posición del pasajero, dice. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Eso de apoyarse en el depósito de combustible normalmente es para motos deportivas, ¿cierto? En donde el piloto y el copiloto van como una posición, como les dijera, van como acostados sobre la moto, ¿ya? Principalmente es para ese tipo de moto. Ahora, ojo, que si yo voy a llevar un acompañante, debo tener súper claro que la moto debe tener, ¿cierto?, apoyapiés y debe tener un asidero, ya sea la correa o asideros metálicos, digamos, macizos fijos, ¿ya? Sólidos. Otra cosa importante, si en la revisión técnica, por ejemplo, yo llevo la moto y tiene pedales para el acompañante, pero no tiene asideros o correa, la moto está rechazada, ¿ya? Tiene que tener esas dos cosas, ¿ya? Existen motos que son para una sola persona y que no las tienen, ¿ya? También. Pero, por ejemplo, a esa moto que es para una sola persona, a veces le ponen un cojín atrás, ¿cierto? Y pretenden que la persona vaya con los pies colgando y afirmado solo el piloto, ¿ya? La verdad que lo más cómodo que encuentro yo es que la persona se afirme del piloto, ¿ya? Pero dependiendo de la cantidad de tiempo que se va a estar andando en la moto, puede llegar a ser cansador e incómodo. También dependiendo del copiloto, ¿cierto? La postura que tenga, etcétera, eh, va a ser más complejo o menos complejo. Por eso que siempre es lo ideal que la moto tenga un sistema de sujeción para el copiloto. Por lo menos de esa forma vamos a poder alternar, que en un momento se pueda firmar del piloto, otro momento de los asideros, etcétera. ¿Ya? Sujeción del pasajero dice, es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado, ¿cierto? El estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos. Y cuando se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas.
Luego dice, usted debe saber, la motocicleta responderá de manera más lenta con un pasajero. Eso es súper importante, chiquillo. A la moto le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar también. Así que ojo con ello, ¿ya? Cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja potencia, ¿ya? En todas las motos se va a notar el cambio dinámico de comportamiento del vehículo, ¿ya? Pero obviamente entre más chica es la moto, más se nota, más complicado se va a hacer, ¿ya? Mi primera moto que anduve harto así como en la calle fue una Yamaha R15, ¿ya? A mí me encantaba la moto, y me sigue encantando, independiente de lo que la gente diga, ¿ya? Y eso que yo mido 1,86, ¿ya? Me encanta la moto, así como para ir a trabajar esa moto, me encanta. Ya era súper cómoda, buenas luces, buena suspensión, buen consumo, etcétera, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando yo me subía con la que ahora es mi esposa, ¿cierto? En esa moto, la moto se volvía muy lenta, ¿ya? Claro, porque es una moto de 150 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y que a pesar de que tenía una muy buena potencia para su cilindrada, claro, cuando ya se subían dos pasajeros, se notaba mucho, ¿cierto? La diferencia entre ir solo e ir acompañado, ¿ya? Si la moto fuera más grande, 1.000 centímetros cúbicos, por supuesto que se va a notar menos, pero de que se va a notar y de que va a cambiar su comportamiento, va a cambiar y se va a notar igual, ¿ya? Dice, cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre al pasajero, ¿ya? Súper importante, vamos a salir, avisemos que vamos a salir. Al detenerse de repente, avisemos. Vamos a pasar por un bache y la moto se va a mover mucho, avisemos, ¿ya? Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino, ¿ya? Para eso también es importante que exista un lenguaje entre el pasajero y el conductor, ¿ya? Por ejemplo, le toco la rodilla cuando vamos a partir. Le toco la rodilla, pum, partimos, ¿cierto? O le toco con el codo, le toco la rodilla, ¿cierto? Y partimos. Le toco la otra la rodilla para parar, por ejemplo. O hago otro gesto para parar, ¿ya? Pero que no sean muchos gestos, ¿cierto? Pero que sirvan para comunicarnos entre el piloto y el pasajero. Existen tecnologías, ¿cierto?, de intercomunicador, que son algo como esto que yo estoy usando ahora, pero que va dentro del casco, obviamente mucho más pequeño, y que me permite hablar, ¿cierto?, de manera mucho más cómoda con mi copiloto. Yo hablo dentro de mi casco y él me escucha en su casco o viceversa, ¿ya? Pero no siempre y no todos tenemos ese tipo de equipamiento porque la verdad que uno de buena calidad es bastante caro. Existen alternativas en el mercado, algunos un poco más baratas, pero uno de buena calidad es bastante caro, ¿ya? Así que ojo con ello. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Sigo. Dice, el pasajero menor de edad. Cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se debe tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. Es obligatorio que el pasajero menor vaya siempre ahorcada llegando con los pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Use un casco adaptado a su talla, así como el resto de su equipo protector,
importante. Si voy a subir un niño, no le puedo pasar un casco de adulto porque no lo va a proteger nada, al contrario, ¿ya? Es recomendable que use el asiento adicional adaptado aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesario. Es recomendable, si no es familiar directo, es decir, si no son mis hijos, ya a eso se refiere, contar con el permiso del padre, madre o tutor legal para hacer este paseo en moto, ¿ya? Muchas veces los niños quieren que los saquemos a dar una vuelta, pero si no están dadas las condiciones para poder hacerlo, no es el lugar apropiado, entonces no lo hagamos, ¿ya? Muchas veces la gente dice, no, si va a dar una vuelta aquí en la manzana, no. Pero resulta que en la manzana hay otros vehículos que andan circulando y que podrían eventualmente tener un accidente con nosotros, ¿ya? Si queremos llevar a un niño muy pequeño, lo más aconsejable es que busquemos un lugar en donde no exista tránsito, ya, por ejemplo, un parque, una plaza, no sé, algo así donde se pueda andar en moto, pero que en realidad no haya tránsito, ya. Ahora, si me preguntan a mí, yo trato al máximo de evitar, ¿cierto?, llevar a menores o a niños muy chicos que no sean capaces de afirmarse bien, ¿cierto?, que no sean ya adolescentes, por decirlo así, ¿ya? Comunicación entre el conductor y el pasajero. Dice, si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse poniendo menor atención a la conducción. Ojo con ello. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que se reduzca la velocidad para poder hablar, ¿ya? Ojo con ello entonces, cuando yo estoy, ¿cierto? Tratando de hablar con el conductor y soy el pasajero, lo puedo desconcentrar. Tratar de hablarle lo justo y necesario, lo que sea estrictamente necesario y obviamente hacer, ¿cierto? Este código de comunicación sin palabras que les estaba recomendando en el punto anterior, ¿ya? Cambio del comportamiento dinámico, dice. La conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Les pongo un ejemplo. Una vez yo estaba con mi señora en mi modesta R15, ¿cierto? Y estábamos en un semáforo. En ese tiempo era bastante adolescente, ¿cierto? Un poco más irresponsable de lo que soy ahora. Y había una moto, una FZ al lado. Y claro, yo quería salir lo más rápido que pudiera. Y en eso que traté de sacar la moto lo más rápido que podía, ¿cierto? Como iba con mi señora atrás y el reparto de peso era distinto al que yo estaba acostumbrado cuando sacaba la moto rápido, ¿cierto? La moto se levantó y hizo un wheelie o un caballito con mi señora atrás, ¿ya? Eh, para fortuna mía, salió como si yo hubiera querido hacerlo. Es decir, salió súper bien, se levantó lento la moto, siguió andando en una rueda varios metros, ¿ya? Pero la verdad es que yo no lo quise hacer, ¿ya? Sino que yo en ese momento, aunque no se notó, perdí el control de la moto. ¿Por qué? Porque no tomé en cuenta, ¿cierto?, el cambio en el comportamiento dinámico de mi moto, ¿ya? Gracias a Dios seguí andando y luego al perder aceleración la moto cayó suavemente, ¿cierto?, adelante y como les digo, se vio como si yo supiera hacerlo, pero en verdad yo no sabía hacerlo, ¿ya? Salió por accidente y pudo haber terminado muy mal, ¿ya? Es por ello que siempre debo tener conciencia de que cuando voy con acompañante, el comportamiento dinámico de la moto va a cambiar necesariamente. Para empezar, dice, el tener mayor peso en la rueda posterior, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre. Por esta razón,
lo puede usar con más fuerza para tener una frenada equilibrada. Igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesaria mayor anticipación. En la curva voy a tener mayor fuerza que me está tirando hacia el lado porque tengo mayor masa en la moto, ¿ya? Ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Para compensar esto, debe aumentar la carga, tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Si tiene esta opción y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante. Si el fabricante indica que sube la presión, la sube, si no, no, ¿ya? Para prevenir comportamientos extraños en curva. También debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Inclusive si la motocicleta está más abajo, al momento de inclinarse también hay mayores probabilidades de que los pedalines topen antes que como lo hacen de costumbre. Usted debe saber que por el mayor peso atrás, las luces pueden quedar apuntando hacia arriba, por lo que debe ajustarlas para no encandilar a los que vienen de frente, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Si usted ve que la moto la cargó mucho atrás y quedó un poco así y que está alumbrando hacia arriba, ya por lo general uno se da cuenta porque los demás conductores nos empiezan a hacer cambio de luces que les molestan nuestras luces. Entonces en ese momento nosotros debemos, cuando nos damos cuenta que tenemos un problema de ese tipo, regular las luces. Todas las luces tienen, los focos tienen regulación, se pueden mover así y algunos se pueden mover así, ¿ya? Las regulamos para tratar de hacer lo más seguro posible la calle, la vía para todos. Eso es por el día de hoy, queridos alumnos. Les mando un gran abrazo. Les agradezco mucho, ¿cierto?, su atención y estoy bien contento porque hoy día hay hartas personas conectadas. César Peralta, Pepe Oyarzu, Roberto Pérez y Sergio Norambuena. Ya les mando un abrazo a ustedes. Cuídense mucho. Mañana tenemos una nueva clase. Cambiamos el tema mañana y mañana empezamos a hablar de cascos, ¿cierto? Chaquetas, airbags, seguridad activa y pasiva, etcétera. ¿Ya? Así que eso es por el día de hoy. Cuídense mucho, muchas gracias y espero que les haya gustado la clase. Chao, chao. Mi nombre es Ricardo y esto es practicatest.cl.